Esta porción que vamos a leer es altamente histórica. Está comprobado que esto que estamos leyendo aquí efectivamente aconteció. Bueno, toda la escritura efectivamente ha acontecido y efectivamente acontecerá. ¿Tienen todos? Ahora, como en esta iglesia queremos cuidar de la salud cardiovascular de las personas, les pedimos que se pongan de pie. Vamos a hacer gimnasia aquí. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, leeremos a partir del versículo 24 y finalizaremos hasta en el versículo 38. Yo voy a leer de una versión que probablemente sea diferente a la que tenga usted entre manos. La versión de la cual yo voy a leer es la Reina Valera 2020. Seguramente usted tiene una versión del año 60, que es la tradicional, la que hemos utilizado durante muchos años, pero poco a poco estamos cambiando a la Reina Valera 2020. Dice así la Escritura: un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: ponte en camino y ve hacia el sur, por la ruta del desierto que desciende de Jerusalén a Gaza. Felipe así lo hizo. Y sucedió que en el camino se encontró con un etíope eunuco. Era funcionario de Candace, reina de los etíopes, y estaba encargado de todos sus tesoros. Había venido a Jerusalén para adorar y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudió Felipe y le oyó que leía el profeta Isaías. Le preguntó: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré entenderlo si alguien no me lo explica? El etíope rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la muerte, y como cordero mudo delante del trasquilador, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque su vida fue quitada de la tierra. El eunuco tomó la palabra y dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Felipe, partiendo de este pasaje, le anunció el evangelio de Jesús. Prosiguiendo el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió: si crees de todo corazón, puedes. Él respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua y Felipe le bautizó. Salieron del agua y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no le dio más, pero siguió gozoso su camino. Felipe apareció en Azoto y de camino anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Bendito Dios, te damos gracias por la oportunidad de escuchar de tus cosas, por tu palabra revelada. Pedimos que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestras bocas sean siempre agradables. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Muchos de los que están aquí hoy se preguntarán: ¿cómo es esto de un bautismo? De un bautizo en una iglesia evangélica. Porque muchos de nosotros conocemos lo que tradicionalmente es el bautismo de niños. Ese que los teólogos
suelen llamar el padre o bautismo de niños. Pues hoy vamos a hablar rápidamente de lo que aconteció en esta porción que hemos leído para responder cómo es eso de un bautizo de personas que no son niños. Mire, esta porción que hemos leído aquí tradicionalmente se lee en los momentos de bautizo en cualquier iglesia evangélica. No importa donde usted esté. Estará usted en cualquier lugar del mundo, y en cualquier lugar del mundo en el cual haya una congregación que practica el bautizo, no de niños, verá que le van a leer esta porción o muchas otras. Y esta porción interesantemente habla de una persona llamada Felipe. Y tengo que decirles que no la he escogido por ese motivo. La he escogido por la enseñanza que tiene acerca del bautismo. Pero para poder entender por qué nosotros bautizamos no a niños, tendríamos que hacer una pequeña historia. Y como hoy la predicación no es el centro de esta reunión de hoy, sino que el centro de esta reunión de hoy es el tiempo de bautizo, tengo que contarlo como si esto fuera una historia. Voy a decir los capítulos de la Escritura en la cual está esta historia que voy a contar. Si usted quiere tomar alguna nota, la puede tomar. Si no, puede ir a la página de la iglesia, al YouTube, y tomar notas posteriormente. ¿Por qué nos bautizamos? Es una de las preguntas. ¿Y por qué nos bautizamos de adultos? Mire, tengo que decirle que los bautizos había muchos. Había muchos tipos de bautizos. Si usted fuese y leyese la Escritura en Hebreos, en el capítulo 6 de Hebreos, el capítulo 6 de Hebreos nos dice que hay una cierta cantidad de rudimentos, de bases que tenemos en nuestra vida espiritual. Y entre las bases del capítulo 6, que está diciendo que es la forma de construir la vida espiritual, nombra el bautizo, pero lo nombra en plural. Dice la doctrina, la enseñanza de los bautizos. Es interesante que hable allí en esa porción de bautizos, porque muchas veces se ha malinterpretado esa porción como la porción que permite el bautizo de niños. En realidad, el escritor de aquella epístola, la epístola a los Hebreos, en el capítulo 6, cuando está hablando de esa doctrina de bautismos, empieza de una forma absolutamente lineal a decir que hay que dejar atrás ciertas cosas y hay que construir una base doctrinal sólida. Y lamentablemente, mis amados hermanos y personas que nos visitan hoy, hay una doctrina que no se ajusta a la Escritura. Y cuando usted va y lee la Escritura, se da cuenta que usted tiene que aprender a leer la Escritura. Y por eso usted ve que este etíope no es capaz de entender completamente qué es lo que están leyendo. Pero aquellos que han pasado a ser cristianos tienen una revelación del conocimiento de la Escritura que va a partir del Espíritu Santo y de la construcción adecuada de su conocimiento. Nos bautizamos por una razón absolutamente simple, porque Jesucristo lo mandó. Y Jesucristo, este nombre Jesucristo, no significa que la acabamos de leer en la porción que hemos leído, hará de estos 2 minutos. Jesucristo no es un nombre compuesto. Cristo no es el apellido de Dios, no es ni siquiera el segundo nombre, porque si fuese el segundo nombre, si tuviéramos que buscar un segundo nombre para Jesús, sería Joshua Bar José. Jesús, el hijo de José. Cristo es el título funcional de Jesús. El título funcional que le otorga Dios el Padre como Salvador y Redentor de los hombres. Y allá en el capítulo 7
de Isaías. No lo busque porque se lo voy a contar la historia de por qué nos bautizamos y por qué nos bautizamos cuando tenemos cierta conciencia de lo que somos. Más pequeños que estos no podríamos bautizar. Allá en el capítulo 7 de Isaías hay un rey llamado Acaz que se ve rodeado de problemas. Se acerca Isaías, que significa Jehová ayuda. Cuando usted lea el libro de Isaías, verá que el nombre de Isaías significa Jehová ayuda. Se acerca Jehová ayuda con su hijo mayor. Lea el capítulo 7 y el capítulo 8, verá que Isaías, al igual que este predicador que está aquí hoy, tiene 2 hijos. Y ambos con nombres bíblicos, porque uno se llama Arturo Felipe, bíblico, y el otro David, bíblico también. Nicolás, bíblico también. Qué paralelismo tan increíblemente interesante va consiguiendo uno en su vida. Pues bueno, se acerca el profeta Isaías, que significa Jehová salva, y le dice: no te preocupes, por más circunstancias adversas que tú estés pasando, tengo que decirte que va a venir una señal sobrenatural para todos los pueblos, y la señal sobrenatural para todos los pueblos será que una virgen concebirá. Esa virgen concebirá a un niño. Ese niño que en Isaías 11 le llaman consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Ese niño nace 730 años después. Y lo recoge Mateo en el capítulo 1, cuando hay una revelación de parte de un ángel, se le parece a José y le dice: ponle de nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese niño no solamente era un niño nacido, era algo mucho más, era Dios con nosotros. No era simplemente un niño nacido para el cumplimiento de una promesa profética 730 años antes, era simple y llanamente Dios con nosotros. Y nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según el mandato de Él, puesto que es una obligación de la Iglesia. Pero hay un requisito para que eso pueda hacerse, y es lo que le dice Felipe a este eunuco. Vaya conmigo de nuevo al capítulo 8. Han pasado aquí aproximadamente 739 años desde el momento en que aquella profecía espectacular, única, fabulosa, donde la Virgen, algo que nadie podía pensar, Virgen, la Paternos, el Partenón de Grecia, por ejemplo, está nombrado Partenón porque estaba dado a la diosa Paternos, a la Virgen, la Paternos, la mujer que nunca había conocido a un hombre. Iba a tener un milagro espectacular, iban a ser un niño, y ese niño significaba la presencia de Dios con nosotros. Jesucristo es Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Casi 740 años después pasa este acontecimiento que estamos viendo aquí en Hechos de los Apóstoles. Vaya conmigo al versículo 35. Felipe, partiendo de este pasaje, partiendo de un pasaje también de Isaías, en el cual la figura de aquel Dios con nosotros, de aquel niño, de aquel Emmanuel, Dios con nosotros, estaba asumiendo los pecados de cada uno de nosotros. Este hombre, este gran funcionario, probablemente no era eunuco en el sistema tradicional que usted y yo podemos pensar de eunuco, porque eunuco era un título también funcional, era un funcionario de muy alto nivel, encargado de los tesoros de Candace, que también es un título de reina. Este hombre no entendía lo que estaba leyendo, a pesar de que venía de Jerusalén, de ser judío, venía de Jerusalén y no entendía que ha llegado allí este Felipe, traído por el Espíritu de Dios, y le dice, Felipe, partiendo de este pasaje, del pasaje en el cual aquel Dios con nosotros, aquel Dios hecho carne, aquel Dios metido en pantalón vaquero y sandalias,
había llevado el pecado de todos nosotros. Este no lo podía entender, como muchos de nosotros aquí no lo entendíamos en algún momento, porque muchos de nosotros, ¿qué hacíamos? Negábamos la realidad. Pensábamos que negar la existencia de Dios significaba que Dios no existía. Pensábamos que negar la existencia del pecado o de una vida posterior a la muerte significaba para nosotros que eso no existía, y nos estábamos engañando, porque no puede usted negar realidades objetivas. Significaba que no creer en lo que dice la Biblia desmeritaba la profunda verdad escrita en la Biblia. Entonces viene Felipe, y partiendo de esa escritura de Dios con nosotros, que había sido sacrificado, le abre el entendimiento. Como espero que hoy el entendimiento de muchos de ustedes aquí sea abierto y pueda entender que Jesús es Dios con nosotros. Y le dice, versículo 35, le anunció el Evangelio, las buenas nuevas. Qué increíble, porque en Isaías capítulo 7 dice que esas buenas noticias se llaman Dios con nosotros. 740 años después, estaba allí Felipe anunciando las buenas noticias que 740 años habían sido profetizadas por Isaías al principio del ministerio de Isaías, que fue un ministerio muy largo de 60 años de predicación. Y el conocimiento, primero intelectual y luego espiritual, de una verdad tan larga y tan profunda, era innegable no hacer el paso siguiente. Y ojo, este hombre conocía de bautismos, porque los judíos tenían bautismos. Pero preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y la respuesta es muy sencilla, es la pregunta que le hicimos a estos que están bautizándose hoy aquí. ¿Creen ustedes en Jesucristo como su Salvador personal? ¿Creen que ese Dios con nosotros fue la buena noticia, la buena nueva de Dios para el hombre? Ellos respondieron que sí. Y lo asombroso de todo esto es que, por regla general, dentro del cargo de pastor, están preguntándole a las personas, oiga, ¿se quiere bautizar? Y usted verá que el pastor es un incordio, primero porque llama a la hora en que usted está comiendo o no quiere que le llame. Eso está en la descripción de cargo del pastor. Segundo, porque le hace preguntas incómodas. Tercero, porque le mira con unos ojos así abiertos cuando le hace preguntas. Y después, porque le pregunta a usted constantemente cómo está su vida espiritual. ¿Está leyendo la Biblia? ¿Cómo van las cosas, mi hermano, mi hermana? Y viene la pregunta de terror, de miedo. ¿Se quiere bautizar? Pues mire, a estos tres que están aquí, yo no les tuve que hacer esa pregunta. Mateo hace más o menos 6 meses se acercó y me dijo, Felipe, yo me quiero bautizar. Tuve que mirar para abajo a ver cuál era la voz. Escuchaba a Mateo, pequeñín, que vi crecer en esta iglesia, que subía allí en las escaleras. Y yo le decía Mateo, vamos a subir la escalera, le tenía que coger de la mano. Ojo, si me ven llorar, yo soy muy llorón, ¿verdad, mi amor? Pero estoy emocionado por ver a Mateo aquí, tan pequeñito, que yo decía que era mi ayudante. Le digo, pastor, Felipe, yo me quiero bautizar. Y después apareció Nicolás, alguien que ha venido recientemente, pero que Dios lo ha traído a él como enseñanza a su familia. Porque es el más pequeño de ustedes. Y yo le he preguntado, ¿te vas a escapar? Y me dice, no, para nada, yo estaré. Y esta mañana estaba aquí. Listo, y le he vuelto a preguntar, Nicolás, ¿cómo vas? Que te voy a meter 7 minutos debajo del agua. Y yo digo, para adelante. Estos han creído en el Señor Jesucristo. Y no hay cosa más poderosa que colocar la fe en el lugar correcto. Porque yo puedo pensar que no soy calvo. Puedo jurárselo a ustedes. Pero lamentablemente la realidad objetiva de mi vida me dice que
tengo que buscar un peluquín. Y usted también. Hay otro también aquí, pero no lo diremos. Igual no hacen descuento. Y después el hermano Vitelio, que decide de forma voluntaria allá en Pamplona, después de recorrer un montón de su vida, porque verán, aquí no hay trampa ni cartón. Vitelio tiene la edad mía, aunque se ve mejor. Dice que vaca pequeña siempre es becerra. Pues Vitelio también, y a pesar de que ha perdido en un lazo muy breve dos familiares muy cercanos, el último de 15 años de edad, hará 3 días, le he llamado ayer y le he dicho: Vitelio, ¿qué? Pasó para adelante. Eso fue lo que respondió este hombre, este eunuco, este multimillonario que tenía todo lo que podía aspirar a tener, pero le faltaba una cosa. Le faltaba una cosa: el conocimiento completo del plan de Dios en su vida. Y cuando este predicador le revela la escritura, le dice: lo que estás leyendo es la continuación, estás leyendo en el rollo 53 de Isaías, pero tengo que decirte que tienes que ir al rollo 7 de Isaías, donde Dios promete que no importan las dificultades que pasen, no importan las situaciones que vivas. Hace 740 años vino una promesa fantástica, única, espectacular, que Dios entraría en carne para estar con nosotros todo el tiempo. Y ese que está leyendo allí es aquella buena promesa de hace 740 años, que tengo que decirte que yo, Felipe, diácono, que he tenido que predicar entre la gente de Samaria, la gente que nadie quería hablarle, lo he conocido, no de primeras, pero he visto el poder de este hombre obrando en la vida de personas, porque 3.000 han sido bautizados en un solo día, después de la caída del Espíritu Santo. Y no sigas pensando en tantos bautismos que hay allí, porque en el paganismo hay bautismos. Piensa en el único bautismo, este es el diálogo que yo hubiera tenido con este hombre. Piensa en el único bautismo que no lava los pecados, pero que te identifica con Dios, con nosotros, con el Señor. La respuesta fue inmediata. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si los que están aquí hoy, que van a presenciar este tiempo de bautismo, no han tenido un encuentro personal con Dios, no han invitado a Jesús, que significa Jehová salva, Isaías significa Jehová ayuda, no han invitado a Dios a ser el dueño, el Señor de su vida, es la oportunidad. Porque en este Jesús que usted ve aquí, que yo le he hablado de él y que seguro muchas personas le habrán hablado en algún minuto, se resume corporalmente la plenitud de la deidad. Y si usted leyera conmigo la epístola a los Colosenses, en el capítulo 1, a partir del versículo 15, vería que todos los nombres de Dios del Antiguo Testamento están en esa pequeña porción de Colosenses capítulo 1, versículo 15, que la vamos a leer. Vamos a leerla. Total, hay comida abajo y podemos pasar un rato más, ¿verdad? Bendito Dios. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1. Versículo 14, versículo 15, dice: Cristo es la imagen de Dios invisible. Él es la copia perfecta de Dios, la mirada en un espejo sin deformarse de lo que es Dios. Dios con nosotros, Emmanuel, ahí está el nombre. En Él fueron creadas todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Pues mire, en el Antiguo Testamento hay un Dios que se llama Elohim, que es uno de los nombres de Dios, que es el Dios creador. Pues usted lo ve aquí, por medio de Él fueron creadas todas las cosas. En Él radica, vive corporalmente en la plenitud de la deidad, y por eso nosotros lo bautizamos.
porque es mandato de Él. Si usted sigue leyendo aquí, Él dice que Él es la cabeza del cuerpo, Elohim también, Adonai, mi Señor, el Dios es el Señor a través de Jesucristo, en la figura de Jesucristo, Dios con nosotros, Dios es Señor. Y podríamos sacar miles de nombres, de todos los nombres que tiene Dios en el Antiguo Testamento, que están resumidos en la figura de Jesucristo. Y por eso cuando Él dice allá en Mateo 28, y con esto termino porque veo gente abanicándose, porque hace calor y ya estoy sudando. Cuando Él dice allí en el 28, cree, haz discípulos, bautízales. Aquellos que creen y no se bautizan están en desobediencia. Y estos que están aquí hoy han decidido obedecer. Y tengo el inmenso honor de llevarles a las aguas del bautismo. Tengo que acotar que he tenido el honor de bautizar a muchos de la familia Solarte. He bautizado a Edwin, he bautizado a Viviana, he bautizado a Alejandro, he bautizado a Jonatán y ahora el chiquitín de la familia, el Benjamín de los Solarte, por lo menos de los que vienen a esta congregación me corresponde el honor de bautizarlos. Yo les pido a aquellos que están hoy aquí que se unan con nosotros en este acto de alegría, como he dicho al principio. Y si los que están aquí hoy han conocido de Dios pero se han alejado porque las circunstancias de la vida hacen que nuestra fe flaquee. Cuando tenemos el sol de cara y el viento en contra, flaqueamos. Decidimos irnos a donde no tenemos que ir. Decidimos buscar lo que no tenemos que buscar y decidimos poner nuestra fe en donde no tenemos que ponerla. Yo les animo a que hoy, cuando hagamos la oración final, que la va a hacer nuestro hermano José Vera, el anciano que Dios ha colocado allí en Pamplona, usted busque reconciliarse con Dios. Pero si usted nunca ha conocido a Dios de verdad, usted quiere entender esa dimensión de esa realidad objetiva que por más de que usted trate de negarla, no va a cambiar la existencia de esa realidad. Es que usted y yo en algún momento de nuestra vida daremos cuenta de lo que somos. Porque en algún momento de nuestra vida nuestros ojos se cerrarán, nuestro aliento cesará y nos enfrentaremos al Creador. Llámelo ahora como usted quiera llamarlo, pero existe y nos pedirá cuenta. Si usted no ha tenido ese encuentro con Dios, cuando nuestro hermano haga la oración final, es el momento para que usted diga a Jesús que usted le reconoce como el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y eso le puedo asegurar que cambiará la perspectiva de su vida. Amén. Vamos a terminar un momentito con una muy breve oración para luego pasar a los vídeos de estos que están aquí hoy que han decidido bautizarse. Le voy a pedir a mi hermano Miguel, que está en la junta directiva de la iglesia, que haga una breve oración mientras Marita se acomoda aquí y preparamos el tiempo de los videos. Dios les bendiga. Iglesia, hoy es un día de mucha más bendición de lo que nosotros mismos podemos entender. Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre ante el cual toda rodilla te lo dará, toda lengua confesará que es el Señor. Nombre en el cual estos presentes, hermanos, aceptan la fe, aceptan al único Dios vivo y verdadero, al Salvador, al Redentor, al que era, es, ha de venir y pedirá cuenta de todo.
impactante lo que ahora mismo está ocurriendo aquí, delante de nosotros. Nosotros no lo vemos, pero lo percibimos, porque tenemos el cuerpo del Espíritu, nuestro corazón, al igual que decía. Os pido a todos como comunidad que acompañemos el caminar diario de estos que hoy deciden dar un paso de obediencia, dar un paso de integración en la familia de la fe, que la palabra dice que aún es más importante que la familia de la fe. Que ninguno de nosotros deseamos de tropiezo de ninguna de las formas, para que el Señor pueda hacer en sus vidas su buena, perfecta y agradable voluntad igual que los nuestros. Estoy convencido de que el Señor nos va a utilizar para darnos lecciones de aceptación, lecciones de humildad, lecciones de un corazón de niño, ese corazón que Dios Padre Todopoderoso quiere que nosotros tengamos de cada uno. Así que os doy mis más sinceras enhorabuena, porque sois muy valientes, porque Dios ha puesto en vosotros el mismo espíritu que puso en nosotros en las ocasiones, por el recorrido de la vida, porque no nos limpiamos diariamente el polvo de los pies, lo tenemos un poquito de lado. Y ese espíritu que está en vosotros desde el centro es un espíritu de valentía, de amor y de misericordia. Es el que os ha traído hasta aquí, el que os va a introducir en las aguas, os va a sacar de él, el que os va a llevar hasta el día del fin. Bien sea que nos arrebate a todos de los cielos o que nos despierte del polvo. Demos gracias a Dios por este momento. Digamos que siga trabajando, porque el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no han venido aún, porque quieren que más y más y más vaya a la vida. Gloria al Señor. Muchas gracias. Vamos a continuar con un tiempo especial, que son los vídeos que han preparado los bautizantes dando su testimonio, son muy cortitos. Y también vamos a ver un par de vídeos que los familiares de Nicolás y de Mateo han preparado para ellos como sorpresa. Y vamos a hacerlos en el orden en el cual ellos se van a bautizar. Entonces vamos a ver primero los vídeos para Mateo, luego Mateo te voy a invitar a que te pongas en la escalera para que te prepares, luego vamos a ver los de Nicolás y lo mismo, luego para que ustedes lo puedan ver bien allí, luego desde la escalera